Casi todo el software que usamos, saben, pasa por un proceso de traducción, que es invisible, sí, pero súper crucial. Hoy vamos a meternos de lleno en ese viaje, las fases de un compilador. O sea, ¿qué pasa realmente entre el código que escribimos y el programa que la computadora al final ejecuta? Vamos a descubrirlo. A ver, es súper fácil dar por sentado el botoncito de compilar, ¿no? Le damos clic y... listo. Pero bueno, detrás de ese clic se esconde una transformación que es de verdad fascinante. Así que acompáñenme, vamos a descubrir qué es lo que pasa exactamente. Miren, la mejor forma de imaginarse esto es pensar en un traductor. Pero no cualquier traductor, uno experto y súper meticuloso. Su única misión en la vida es tomar el código fuente, que está escrito para que lo entendamos nosotros, los humanos, y transformarlo en el único lenguaje que una máquina puede entender y ejecutar directamente. Ok, entonces, este proceso se puede dividir en dos grandes etapas. La primera es, lógicamente, entender el lenguaje. Piénsenlo, antes de poder traducir cualquier cosa, el compilador tiene que leer, analizar y de verdad comprender a la perfección cada pedacito del código que le dimos. Y bueno, esta etapa de comprensión se divide, a su vez, en tres filtros. Primero, tenemos el análisis léxico, que es para identificar las palabras. Luego, el análisis sintáctico, para chequear la gramática. Y al final, el semántico, para estar seguros de que todo tenga sentido. Miren, cada uno de estos pasos es fundamental para validar el código. Bien, vamos con la primera fase, el análisis léxico, también conocido como escáner. ¿Qué hace? Pues literalmente lee el código carácter por carácter y va agrupando secuencias para formar unidades que tengan algún significado. A estas unidades las llamamos tokens. Es como si nosotros leyéramos una oración y fuéramos identificando las palabras y los signos de puntuación por separado. Y para que esto quede súper claro, vamos a usar un ejemplo bien sencillito durante toda la explicación. Miren esta línea de código. Int x es igual a 5. Nada del otro mundo, ¿verdad? Simplemente declara una variable entera, la llama x y le asigna el valor 5. Ok, ¿y cómo ve el analizador léxico nuestro ejemplo? Pues así. Esa línea, int x igual a 5, la descompone en 5 tokens bien distintos. La palabra clave int, el identificador x, el operador de asignación igual, el número 5 y claro, el punto y coma semicolon. Ahora cada peraza tiene su propia identidad, su propio significado. Bueno, ya tenemos los tokens identificados. ¿Qué sigue? Pasamos a la siguiente fase, el análisis sintáctico, o parser. Este entra en acción y su trabajo es básicamente verificar que la secuencia de palabras, o sea los tokens, siga las reglas gramaticales del lenguaje de programación. Para hacer esto, construye una estructura que se conoce como árbol sintáctico. Es su forma de confirmar que nuestra oración de código está bien formada. Seguro que alguna vez les ha pasado. Ese típico error de compilación que dice algo como «se esperaba un punto y coma». Bueno, ese es el trabajo del analizador sintáctico. Es su forma de decirnos, oye, aquí te faltó algo. O sea que una regla gramatical, como la de terminar una instrucción, no se cumplió. Muy bien, llegamos a la última fase de la etapa de comprensión, el análisis semántico. Ahora ya no se trata de gramática, sino de significado. Piensen en una oración como «el coche verde duerme furiosamente». Gramaticalmente está perfecta, pero ¿tiene sentido? Para nada. Pues lo mismo puede pasar con el código, y esta es la fase que se encarga de detectar esas cosas. Entonces, ¿qué tipo de errores lógicos detecta? Pues por ejemplo, intentar usar una variable que nunca declaramos. O un clásico, tratar de sumar un número entero con una cadena de texto. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, el analizador semántico se asegura de que todas las operaciones que pedimos hacer sean lógicas y válidas. Perfecto. El compilador ya entendió por completo nuestro código. Ahora sí, pasamos a la segunda gran etapa, producir el resultado. Aquí es donde empieza, dijimos, el verdadero trabajo de traducción y refinamiento para crear el programa que vamos a poder ejecutar. Y al igual que antes, esta etapa de producción se divide en tres fases clave. Primero, la generación de código intermedio. Después, la optimización de ese código. Y finalmente, la generación del código objeto, que ya es el resultado que buscamos. Empecemos con la primera fase de producción. Aquí, lo que se hace es crear una especie de borrador de la traducción. O sea, el compilador convierte el programa a una representación intermedia,
que es genérica, no es específica para ningún tipo de computadora. ¿Y por qué? Porque esto facilita muchísimo los pasos que vienen después, sobre todo el de la optimización. Y ahora llegamos a una de las fases más inteligentes de todo el proceso, la optimización. Miren, el código intermedio que se generó funciona, sí, pero casi siempre es ineficiente. El optimizador lo que hace es analizarlo y reescribirlo para que sea más rápido, para que consuma menos recursos, pero, y esto es clave, sin alterar para nada su resultado final. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cuál es el truco? Bueno, usa varias técnicas. Por ejemplo, es capaz de encontrar y eliminar pedazos de código que nunca se van a ejecutar. A eso se le llama código muerto. O también puede simplificar expresiones matemáticas, que son muy complejas para que necesiten menos cálculos. ¡Pura eficiencia! Y con esto llegamos a la fase final de todo el proceso, la generación de código objeto. Ahora sí, el compilador toma ese código intermedio, que ya está súper optimizado, y lo traduce al lenguaje final. El lenguaje que el procesador de la computadora puede entender y ejecutar directamente, ya sea código máquina o ensamblador. Y listo, el proceso terminó. El resultado, un programa ejecutable. Ese archivo final que podemos abrir y correr, que es el producto de toda esta cadena compleja de traducción y refinamiento. Bueno, hagamos un resumen rapidito de todo este viaje, ¿les parece? Ya vimos cómo el código fuente pasa por toda una serie de transformaciones súper controladas para convertirse al final en un programa funcional. Aquí en la tabla podemos ver el viaje completo. Fíjense, las primeras 3 fases, léxico, sintáctico y semántico, se dedican a una sola cosa: entender y validar el código. Se aseguran de que sea correcto a todos los niveles. Y las últimas 3 fases se enfocan en producir el resultado final. Traducen, mejoran y generan el programa que la máquina va a ejecutar. Es como un embudo que va refinando el código paso a paso. Y bueno, para cerrar, quiero dejarles una reflexión. A ver, si todas estas fases son necesarias y en cierto modo mecánicas, ¿dónde está la verdadera magia? ¿Qué es lo que diferencia a un gran compilador de uno que es simplemente bueno? Pues la respuesta casi siempre está en la creatividad y la inteligencia de su fase de optimización. Ahí es donde ocurre la verdadera magia. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.